Yo no sé la palabra que Dios le ha dado a Paco, pero le digo, yo siento la presencia de Dios de una manera especial. Esta semana Dios nos ha sorprendido de manera poderosa, hermano, y yo creo que lo va a seguir haciendo. Paco, bienvenido, Dios te bendiga, Dios te use conforme a su propósito. Gracias, pastor, Dios te bendiga. Dios les bendiga, hermanos. De verdad que bueno es nuestro Dios. Considero que la benevolencia, la misericordia y la gracia que Dios derrama sobre nuestras vidas día a día es algo especial. Me gusta mucho, me gusta mucho voltear a ver la Biblia porque está bien viejitita y ya hasta le faltan algunas hojas y todo, pero me encanta ver la fecha, dice diciembre del 2012. Ese año el Señor llegaría a mi vida, cambiaría todo lo que yo tenía planeado, todo lo que había pasado hasta ese momento, la transformaría, nos haría unas nuevas personas, nos daría una nueva esperanza, nos libraría de la esclavitud y cada vez que estoy en este lugar procuro traer esta Biblia porque al verla recuerdo que Dios tiene el poder para cambiar, que Dios tiene el poder para sanar, que Dios tiene el poder para levantar, que para Dios no hay nada imposible, que nuestro Dios es todopoderoso y que de verdad, hermanos, si decidimos poner nuestra mirada en Dios, poner nuestros caminos en Dios, las cosas pueden cambiar, pueden ser transformadas y puede haber una libertad para su vida que ni siquiera se lo puede imaginar, hermano. Yo, de casi 11 años de haber podido aceptar a Jesús en mi vida, le puedo decir que no hubo mejor decisión que esa, que si volviera a tener la oportunidad elegiría a Dios y que si volviera a tener la oportunidad elegiría servirle y caminar con Él. Ahí como está, hermano, le voy a pedir, sin perder la reverencia, la palabra del Señor me acompaña al libro del Éxodo, capítulo 14. Y creo sinceramente que Dios quiere hablar a su iglesia, hermano. Creo sinceramente que Dios tiene un propósito para cada uno de los que estamos aquí. Le confieso, hermano, Dios ha hablado a mi vida durante 15 días en estos versículos y sé fielmente que Dios quiere hablar también a su vida, así como lo ha hecho a la mía. Este sermón me parece, lo pensé o lo escribí dentro de mis notas hace ya más de 2 años y de pronto cuando pensaba que podía Dios hablar a la vida de Manantial de Vida este domingo, Dios me llevaba a esas notas que tenían ahí 2 años, a un sermón que no se había predicado, a un sermón que no se había terminado. Dios nada más me había dado una palabra hace 2 años y en base a esa palabra Dios comenzó a hablar a mi vida y estoy muy seguro, hermano, que Dios quiere hablar también a su vida. ¿Por qué? Porque para Dios no hay coincidencias, para Dios no hay casualidades, en Dios hay propósitos, hermano. Y el propósito de que yo me encontrara con esas notas escritas hace 2 años, yo creo que es un propósito divino, que así como Dios habló a mi vida, Dios va a hablar el día de hoy a su vida. Ahí en Éxodo capítulo 14 me permito leer la palabra de Dios, si gusta me sigue con su vista. Dice la palabra de Dios: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pil-Hafi, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón, delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en la tierra y el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al Faraón de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo diciendo: ¿cómo hemos hecho de haber dejado ir a Israel para que nos sirva? Nos brincamos hasta el versículo 9, siguiendo los pueblos egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi Harirot, delante de Baal-Zephón.
Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Qué nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te habíamos dicho en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a ellos que morir nosotros en el desierto? Y Moisés le dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Aleluya. Porque los egipcios que hoy has visto, nunca más para siempre los veréis. Y Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen. Hasta ahí, hermanos. Vamos a orar. Dios, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra, por tu misericordia, por tu amor. Porque seguramente, Señor, quieres hablar a nuestros corazones. Porque seguramente, Señor, estás hablando a nuestras vidas. Sabemos que te has movido en medio de la alabanza, Señor, y que todo va a un propósito divino, Señor. Que todo lo que has estado hablando a través de nuestras vidas en esta semana nos ha traído hasta aquí para que tú, oh Dios, traigas esa palabra, Señor, que necesitábamos escuchar. Sé, Señor, que no es ninguna casualidad que todos los que estemos aquí podamos recibir tu palabra. Que en tu propósito, Señor, estaba que pudiéramos escuchar el día de hoy que nos quieres liberar. Que quieres pelear por nosotros, Señor, que tú quieres cambiar nuestra vida y nuestras circunstancias. En el nombre de Jesús, Señor, glorifícate en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Amén y amén. Hermanos, es una palabra bastante hermosa. Es una porción bíblica que, a mi parecer, inicia el gran periodo de milagros de Dios a lo largo de la historia. Porque hasta este momento el pueblo de Israel se había encontrado cautivo, se había encontrado esclavizado por los egipcios, que cada vez más sometían al pueblo de Israel y cada vez más daban tareas más pesadas y cada vez más trataban de frenar el crecimiento, y cada vez más, hermanos, los egipcios estaban oprimiendo el corazón, la voluntad, las fuerzas y los pensamientos del pueblo de Israel. ¿Y por qué, hermanos? Porque me parece una palabra hermosa, porque a través de la palabra yo puedo ver, hermanos, si nos vamos un poquito más atrás, en el capítulo 3 del Éxodo, en el capítulo 3 del Éxodo, versículo 9 me parece. Dice: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con la que los egipcios los oprimen. Porque me parece un pasaje bastante hermoso, hermanos, porque podemos ver que Dios escucha el clamor de sus hijos, que Dios escucha el clamor de su pueblo, y que no solamente lo escucha, hermanos, sino que está dispuesto a dar un paso para ayudarlos, a dar un paso para liberarlos, a dar un paso para quitar la esclavitud, el yugo que han venido a poner las circunstancias dentro de nuestra vida. Israel, hermanos, cabe resaltar que no había sido diseñado para ser esclavo. El pueblo de Israel, en su diseño original, hermano, había sido construido o llamado nación santa por parte de Dios para que vivieran en comunidad con Dios, en comunión con Dios, en libertad, que pudieran alabarlo con libertad, que fueran un pueblo próspero, que fueran un pueblo que pudiera ser una potencia dentro de la tierra. Su diseño original, hermanos, de Israel no era la esclavitud. Dios no dijo: voy a llamar a Israel como nación santa para que sean esclavos. No, ese no era el diseño original, hermanos. Como tampoco es el diseño original de cada uno de nosotros que vayamos a estar esclavizados a los pensamientos de muerte, a los pensamientos de depresión, a los pensamientos de suicidio, a los pensamientos de no tengo fuerzas. El diseño original de Israel no era este, hermanos, estar en esclavitud. Así como el diseño original para usted y para mí tampoco es que estemos esclavizados. Las circunstancias habían esclavizado a Israel no solamente en lo físico,
los habían esclavizado en su espacio, les habían llevado a una tierra ajena, como lo decía Génesis en la profecía, los llevaré a una tierra donde serán extranjeros. Les habían esclavizado sus pensamientos, ya nada más se dedicaban a servir y a hacer lo que los egipcios querían. Los habían esclavizado de su tiempo. El tiempo le pertenecía a aquellas personas que tenían el mando sobre ellos. Ellos eran dueños del tiempo de Israel. Les habían esclavizado no solamente el tiempo, sino que también su voluntad. Ya no podían decidir ni siquiera por ellos mismos algunas circunstancias o algunos eventos de su vida. Eran decididos o regidos por alguien más. Les habían esclavizado las fuerzas, ya que les estaban obligando a trabajar jornadas pesadas y jornadas largas, por lo cual todas las fuerzas se iban en servir a aquellos que los tenían esclavizados. Les habían esclavizado la visión. El pueblo de Israel no podía ver más allá. No podía ni siquiera imaginar la tierra que Dios tenía para ellos. Su mirada era limitada. Se encontraban solamente pensando en Egipto y cómo poder sobrevivir en lugar de vivir. No solamente les habían esclavizado la visión, sino que también les habían esclavizado sus sueños. Se había acabado aquella promesa que Dios había hecho a Abraham, a Jacob, cuando les decía: serán una nación poderosa y los llevaré en una tierra donde fluya leche y miel. Los sueños, la esclavitud había llegado a impactar de tal manera en el pueblo de Israel que muchas áreas, o la gran mayoría de las áreas en la vida de Israel, encontraban esclavizadas por el pueblo egipcio. Y si bien es cierto, el creyente o el cristiano en estos momentos no vivimos, hermanos, una esclavitud total, sí hay circunstancias que llegan a esclavizar áreas particulares en nuestras vidas, a esclavizar nuestros pensamientos, los pensamientos de duda, los pensamientos de suicidio, a esclavizar nuestro espacio, a esclavizar nuestros sueños, aquellos pensamientos, aquellas palabras que te dicen: aquello que Dios te ha prometido nunca lo alcanzarás. Y vivimos esclavizados dentro de este ámbito de pensamientos o dentro de este ámbito de circunstancias que dentro de lo particular de cada quien han llegado a ponerse como el amo y señor de nuestros pensamientos, de nuestro tiempo, de nuestra voluntad o de nuestras fuerzas. La enfermedad viene a acabar con nuestras fuerzas, viene a acabar con nuestros sueños, viene a acabar con las promesas de Dios. Viene a establecerse en nuestra mente como: no vas a poder salir, como este va a ser el fin. Y en esos pensamientos nos vamos enredando a grado tal, hermanos, que pudiéramos ser esclavizados por esos pensamientos de enfermedad. Y Dios, hermano, quiere librarnos. No hemos sido diseñados para ser esclavos, hermano. Dios quiere que seamos libres, que salgamos de esa esclavitud. Y no solamente quiere que seamos libres, hermanos, sino que tiene un plan específico para liberarnos de ello. Así como el pueblo de Dios estaba siendo llamado a salir de la esclavitud de Egipto, el pueblo hoy en día, el creyente, está siendo llamado a salir de la esclavitud. Acompáñeme a observar, hermano, 3 características bien fundamentales dentro de este milagro. En primer lugar, como ya lo decíamos, Éxodo 3:9 dice la palabra de Dios que Dios escuchó el clamor de Israel. Después de cierto tiempo de estar en la esclavitud, después de cierto tiempo de no pertenecer ni siquiera a su propia voluntad, después de tiempo de la opresión, de que los demás decidieran por él, de que la esclavitud viniera a pegar grado tal de Israel que incluso estaban pensando aniquilarlos y acabar con el pueblo de Israel, reducirlo en número, hermanos, y reducirles la vida. En ese momento dice la palabra de Dios que Dios escuchó el clamor de Israel. Cuando los hijos de Israel hablan y oran y claman a Jehová, Dios escucha. Cuando el creyente ora y clama, Dios escucha, hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios vivo, tenemos un Dios que tiene ojos y sí ve, tenemos un Dios que tiene oídos y sí escucha, tenemos un Dios que tiene manos y sí las mueve a favor de su pueblo, tenemos un Dios que sí se compadece de la debilidad y de la tristeza de los creyentes. Por eso yo le puedo asegurar que Dios oye, hermano, que Dios escucha el clamor de su pueblo, porque tenemos a un Dios vivo,
Tenemos a un Dios que sí ve. Tenemos a un Dios que sí mueve sus manos. Tenemos un Dios que sí está dispuesto a liberar a sus hijos de la opresión y de la esclavitud. Ese Dios vivo, hermano, que abrió el mar, es el mismo Dios vivo que está hoy en nuestras vidas. Es el mismo Dios vivo que quiere hoy libertarlo de la esclavitud de sus pensamientos o de la enfermedad o de aquello que se ha venido a posicionar como el pensamiento o la situación que lo está esclavizando. Yo le puedo asegurar que Dios escucha, porque tenemos un Dios vivo. Escucha la oración en Egipto y escucha la oración en su casa. Así como escuchó la oración que salió de Egipto en aquella época, escucha la oración que sale noche tras noche en su cama, mañana tras mañana, hincado a la orilla de su recámara, orando, clamando por sus hijos, clamando por la enfermedad, clamando por un milagro divino. Ese mismo Dios que escucha en Egipto es el mismo Dios que nos escucha el día de hoy. Y no solamente escucha, hermano, sino que presta atención a la condición. Dice Éxodo capítulo 3 versículo 9: he visto cómo están oprimidos. Sé que están tristes, sé que les está doliendo, sé que la enfermedad ha venido a menguar las fuerzas. Sé que han venido a estar tristes y a estar oprimidos por la circunstancia que está sucediendo. Así que tenemos a un Dios que escucha, pero que también presta atención a los detalles. Sabe que le duele, hermano. Sabe que está triste. Sabe que quizás las fuerzas se han acabado. Sabe que quizás ya no quiere continuar. Y ese mismo Dios que lo sabe está dispuesto a poner en marcha un plan. ¿Por qué? Porque empezó con un clamor, empezó con una oración en Hechos 3, lo que después vendría a desencadenar con un libertador como Moisés, cruzando el Mar Rojo y saliendo de la esclavitud todo un pueblo completo. Pero ¿dónde empezó todo, hermanos? Empezó con una oración. Y ese Dios vivo, hermanos, que escucha y que mueve su mano, puso en marcha un maravilloso plan para que el pueblo de Israel saliera de la esclavitud. Así que yo le puedo asegurar, hermano, que Dios tiene un propósito también para que usted salga de la esclavitud, para que usted sea librado de aquello que lo ha estado oprimiendo, para que usted sea librado de aquello que se ha venido a posicionar como el primer lugar en su vida. El segundo aspecto que yo veo, hermanos, y a resaltar en esta historia, Éxodo 14 y 15, versículos 14 y 15, dice la palabra de Dios que Dios abrió el camino, que fue Dios. Dice la palabra de Dios en Éxodo 14, permítame leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marche, y alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel en medio del mar. Y he aquí, yo endureceré el corazón de Faraón para que lo sigan. Lo que puedo ver, hermanos, dentro de la palabra de Dios es que Dios es quien se abre el camino en medio del mar. Dice el versículo 21: entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, y teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Dice el versículo 21 del capítulo 14: y extendiendo Moisés su mano sobre el mar, hizo Jehová que el recio viento oriental. Léalo conmigo, hermano, ahí en su Biblia. Dice: un recio viento oriental. Recio viento oriental. El siguiente pasaje que yo puedo observar con estas dos palabras, pero invertidas, nos habla en Hechos capítulo 2, con la venida del Espíritu Santo, cuando dice que un viento recio vino y llenó la casa de todos los que estaban en ese lugar. Así que, hermano, cuando Dios le dijo a Moisés: dile al pueblo que marchen, y vino ese viento recio, Dios les estaba diciendo: yo voy a pasar primero. A través del Espíritu Santo Dios abría el camino. A través de ese viento recio que vino sobre el mar, Dios empezó a abrir el camino. Y dice que las aguas se pusieron de un lado y del otro.
Pero no avanzaron los pueblos. El pueblo de Israel no fue el primero que avanzó, hermanos. El primero que cruzó el mar fue Dios, a través de ese viento recio, diciéndole: yo voy delante de ustedes. Y ese mismo viento recio, hermanos, que llenó la casa con la venida del Espíritu Santo, cuando investió de poder a los discípulos, es ese mismo Espíritu Santo del cual nos hablaba Jesús, diciéndoles: conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no vendrá el Consolador. Y ese mismo viento recio que vino y abrió el mar para el pueblo de Israel, es el mismo Espíritu Santo que usted y yo podemos clamar, y que es la fuerza que Dios utiliza para obrar los milagros en su vida y en mi vida. Ese mismo Espíritu Santo que el Padre nos dejó como el Consolador, como quien vendría a investir de poder al pueblo. Son los dos pasajes en los que yo encuentro esta combinación de palabras, hermanos. Y resulta particular decir que viene un viento recio oriental, que fue el que abrió el mar, y la siguiente pasaje que se menciona estas dos palabras, pero a la inversa nos habla acerca del Espíritu Santo. Y Dios nos dijo, y Jesús dijo: yo me voy, pero vendrá alguien que vendrá a consolar. Ese mismo viento, hermanos, es el mismo viento que puede atravesar su circunstancia. Es el mismo viento que puede atravesar su enfermedad. Es el mismo viento que puede atravesar aquellos pensamientos de muerte. Es el mismo viento que puede atravesar aquella dificultad por la cual usted ha estado pasando, y abrirle el mar para que pueda caminar en el propósito por el cual Dios lo ha tenido en este lugar. Gracias, Señor, te alabo. Mi alma te alaba, Señor. Yo puedo ver, hermanos, que el mar se abre cuando empezamos a caminar detrás de Dios. Pasó el viento, se abrió el mar, había pasado Dios, había atravesado la adversidad, había atravesado el mar, y entonces el pueblo de Israel comenzó a marchar, comenzó a caminar, a dar pasos en fe, creyendo que esas aguas se iban a abrir, sabiendo que no importaba lo que iba a pasar, Dios iba a obrar un milagro. Quizás ellos no entendían que el mar se iba a dividir. Quizás ellos no entendían lo que después iba a venir. Incluso Dios no da instrucción acerca de eso. No les dice: marchen y después yo les voy a abrir el mar. No se apuren. Van a tener una pared de este lado y otra pared de este. Y luego voy a ir como nube delante de ustedes y como nube atrás de ustedes. Y no voy a permitir que los egipcios se les acerquen. No, Dios no dice toda esta serie de instrucciones. Dios les dice: caminen, marchen, avancen, den pasos de fe. Crean a Dios, crean que Jehová es todopoderoso. Y después, no importa cómo, hermanos, pero Dios tiene el poder para obrar el milagro. En ese momento el pensamiento de los egipcios era decir: bueno, vamos a caminar y después que Dios haga lo que Él quiera. Parecía que marchaban hacia su fin, parecía que caminaban hacia una muerte segura. ¿Quién en su sano juicio camina hacia el mar creyendo que se va a abrir? No, nadie. Solamente alguien que sabe que hay un Dios que todo lo puede y que puede cambiar la circunstancia, incluso cuando no hay un camino. Usted ni siquiera, hermano, se puede imaginar cómo obra nuestro Dios. Dios hace caminos donde no los hay. Dice el salmista, el salmista Asaf escribe hablando acerca de este pasaje y dice: te abriste camino entre las muchas aguas, y ni siquiera se fue encontrada tu huella. En un lugar donde parecía que no había solución, en un lugar donde parecía que ya no había más para dónde avanzar, tú, Dios, fuiste el experto en dividir las aguas. Tú, Dios, fuiste el experto en darme una oportunidad donde no la había. Hermano, si usted cree que en su vida ya no hay una oportunidad, si usted cree que en su vida ya no hay sanidad, yo le puedo asegurar que Dios puede abrir el camino en medio de aquella adversidad. Dios es experto en abrirse camino donde no lo hay, hermanos. Para Dios no hay nada imposible. Nuestro Dios es todopoderoso, pero nuestro Dios también es inmutable, hermanos. Nuestro Dios no cambia. Y ese mismo Dios que abrió el mar, ese mismo Dios que estuvo con Egipto, es el mismo Dios que está en su vida. Es el mismo Dios que quiere abrir camino en medio de su circunstancia. Es el mismo Dios, hermanos, que ha estado con nosotros cada mañana, cada noche, en cada clamor, en cada desespero, en cada momento que le hemos dicho que ya no podemos. Y me encanta recordar estas palabras de Jesús: les conviene que yo me vaya, porque si no lo fuera no vendría el Consolador. Y ese Consolador que nos ha dejado
ha venido a actuar en nuestras vidas con gran poder. A decirnos que hay fuerzas donde no las hay, que hay camino donde no se puede ver, que hay una oportunidad donde el diagnóstico dice que ya no hay, que hay otra opción, que el mejor jugador juega de nuestro equipo. Bendito eres, Señor, te alabamos. Mi alma se goza en ti, Padre, aleluya. Bendito. El pueblo de Israel, hermanos, experimentó gran tensión antes de que el mar se abriera. Dice la palabra de Dios que al mirar a los egipcios empezaron a decir: ¿por qué hemos venido hasta aquí? Ya no hay otra opción, nos van a matar, van a acabar con nosotros. Hubiera sido mejor que nos quedáramos allá sirviéndoles en la esclavitud. Cuando usted empieza a avanzar, hermano, el enemigo va a empezar a meter ideas dentro de su cabeza. Mira, desde que viniste a la iglesia te va peor. Mira, desde que viniste a la iglesia las circunstancias han sido difíciles. Te hubiera sido mejor que te quedaras allá. Esos pensamientos vienen a resonar en nuestra cabeza, hermanos. No sé si en la suya, pero en la mía sí llegaron a pasar. Y esa es la única arma, hermanos, que tiene el enemigo para tratar de frenar el propósito y el plan divino. El tratar de hacer que usted regrese. Porque sabe que si usted sigue caminando, ese mar se va a abrir. Porque sabe que si usted le sigue creyendo, esa circunstancia va a cambiar. Porque sabe que si usted sigue poniendo su esperanza en Dios, la circunstancia va a ser diferente. Y usted va a ser uno de los arrebatados del infierno. Y a Él no le va a gustar, y por eso va a venir a meter esas ideas en su cabeza, hermanos, haciéndole creer que quizás allá afuera estaba mejor. Quizás el pueblo de Israel dijo: no, nos hubiera estado mejor servir a Egipto. Y no se olvidaban, no se acordaban, hermanos, que estaban siendo esclavizados, que habían acabado con su voluntad. El enemigo nada más les estaba presentando la parte buena. Y la parte buena, ¿cuál era? Que quizás iban a estar vivos en Egipto. Cuando el enemigo viene a atacar nuestras cabezas, quiere presentarnos algo, hermanos, porque sabe que si seguimos avanzando, el mar se va a abrir. Amén. Gloria a Dios. Hay poder en Dios. Dios es poderoso. A Él la alabanza. A Él la gloria, la honra. Todo seguía en marcha el plan divino, hermanos. Amén. No era casualidad que se encontraran acorralados. Incluso Dios le dice a Moisés: no pases por allá, por el camino que parecía más lógico. Camina rumbo hacia el otro lado, porque ahí van a decir los egipcios: están acorralados, cometieron un error, están en el lugar incorrecto. Pero no, hermano, cuando estamos en el propósito divino siempre es el lugar correcto. Aunque haya quien nos diga lo contrario, cuando nos movemos en base a la voluntad de Dios, siempre es el lugar correcto, hermanos. Y dice la palabra de Dios que Dios dijo: yo voy a pelear por ustedes y me voy a glorificar en este momento de una manera poderosa. Así que, hermano, yo le puedo asegurar una cosa: Dios sigue peleando por nosotros. Dios sigue escuchando. Escuchó la oración en Egipto, escucha la suya. Dios pone un plan en acción y Dios sigue peleando por nosotros. Dios se puede abrir camino donde ni siquiera lo hay. Tengo un último punto para compartir con ustedes, hermanos, y con esto termino. Quiero decirle lo siguiente: yo puedo ver, hermanos, como tercera característica, que el mar abierto no es la totalidad del milagro. Muchos pudieran pensar que ese es el milagro como tal, hermanos. Ese solamente era el principio. El principio del milagro que Dios iba a hacer, porque Dios iba a acabar con el pueblo egipcio. Dice la palabra de Dios: los egipcios, el pueblo, los enemigos que ahora ven, nunca más los volverán a ver. El mar abierto no era la totalidad del milagro, hermanos. Así que no se asombre, hermanos, cuando el mar se empiece a abrir en su camino. Cuando las circunstancias empiecen a cambiar, usted siga caminando. ¿Por qué? Porque se abrió el mar, hermanos. Pero el pueblo de Israel tuvo que caminar toda la noche para poder llegar hasta el otro lado. Y dice la palabra de Dios que mientras ellos caminaban, una columna se puso atrás de ellos, como era la presencia de Dios, y toda la noche impidió que el pueblo de Egipto se acercara al pueblo de Israel.
Así que, hermano, mientras vamos caminando en medio del mar, Dios cubre el punto débil, hermano. En una batalla el punto más débil es la espalda. En una guerra el punto más débil es cuando los toman desapercibidos. Pero nuestro Dios, hermanos, vino, el punto más débil de Israel lo resguardó y no permitió que el enemigo se acercara a atacarlos. Y me encanta una referencia que hace un predicador de Estados Unidos, que yo lo había escuchado hace algún tiempo. Y dice, quizás el faraón podía gritar, los voy a matar. Quizás el faraón les podía decir, dejen nada más que los alcance. Quizás el faraón podía levantar voces en contra del pueblo de Israel, pero lo que no sabía es que nunca los iba a alcanzar. Las circunstancias y la dificultad pueden gritarle, hermano, no va a cambiar, no vas a sanar, pero lo que no saben es que va nuestro Dios delante y tras de nosotros y nunca nos van a poder alcanzar. Y el pueblo de Israel cruzó y cruzó en seco y llegó hasta el otro lado, hermanos. Dios cuida nuestro lado débil, hermano. Y dice la palabra de Dios, capítulo 14, versículos 19 y 20, que nunca se acercaron los egipcios a Israel. El enemigo podrá gritar, podrá amenazar, podrá tratarte de intimidar, pero hasta ahí. Haciendo referencia, también decía, como en el valle de Ela, solamente Goliat gritaba, tráiganme a alguien para pelear con él. Pero cuando llegaba el enviado de Dios, ese enemigo estaba acabado. Cuando llega la promesa de Dios, ese enemigo estaba acabado. Y dice la palabra de Dios que Israel cruzó el mar, y después Dios le dijo a Moisés, levanta tu vara, y el mar se cerró. Y entonces el pueblo, el faraón y su ejército quedaron sepultados. Así que, hermanos, cuando Dios nos abre el mar, solamente es el principio de la promesa. Él promete ir con nosotros, y Él promete acabar con la adversidad, acabar con la dificultad. Quizás se te está empezando a abrir el mar apenas. Quizás puedes empezar a ver el principio de los milagros. Sigue caminando, sigue avanzando, porque los enemigos que hoy ves, nunca más, para siempre los verás, dice el Señor. Ponte de pie, iglesia. Bendito eres, Señor, que alabamos. Yo le invito, hermano, a que reflexione un poco en lo que Dios nos ha hablado. Yo le puedo asegurar que tenemos un Dios vivo, de verdad, a un Dios que sí oye, hermanos, el clamor de su pueblo, a un Dios que sí oye la oración en Egipto y que oye la oración en su casa, a un Dios que conoce su condición. Él sabe que duele, Él sabe que está cansado, Él sabe que la dificultad y la adversidad ha venido a su casa y ha venido a su hogar y está doliendo y está menguando las fuerzas. Él está dispuesto, hermano, a que si usted clama a Él, Él puede abrir las aguas, hermano. Él se puede abrir camino donde no lo hay. Donde todos dicen que no hay posibilidad, Dios puede cambiar. Si tú has creído que no hay posibilidad de que tu esposo, de que tus hijos cambien, te aseguro que sí hay posibilidad. En nuestro Dios todo es posible, hermanos. Para Dios no hay nada imposible. Si tú has creído que nunca vas a sanar de aquella enfermedad, yo te puedo decir que sí hay otra opción. Y la opción es un Dios que se abre camino incluso donde no lo hay. Y la opción es un Dios que puede cambiar la vida a grado tal que yo les puedo hablar en este momento después de 11 años. Que quizás yo a esta altura de mi vida pudiera estar muerto, pudiera estar en otra ocasión, pero un día, hermanos, Dios vino a librarme de la esclavitud y vino a cambiar mi vida. Y así como cambió mi vida, creo que puede cambiar la de tu esposo, creo que puede cambiar la de tus hijos, creo que puede cambiar las circunstancias dentro de esa tempestad financiera, creo que puede cambiar las circunstancias dentro de la enfermedad. Creo que Dios puede seguir siendo una posibilidad incluso cuando las estadísticas dicen que ya no hay opción. He sabido de testimonios, hermanos, en los cuales la ciencia y los médicos no han podido con cierto tipo de enfermedades, pero nuestro Dios, hermanos, es el doctor por excelencia. Para nuestro Dios nada se puede resistir, hermano. No sé qué está pasando en tu vida.
No sé por qué, hermano, estamos aquí cada uno de nosotros, pero lo que te puedo decir, hermano, es que Dios tiene un propósito. Que esas palabras que Dios ha venido a traer a nuestras vidas como iglesia, hermanos, son unas palabras con propósito y con destinatario. Y el destinatario eres tú. Tú que has estado sufriendo, a ti que se te han estado acabando las fuerzas. Tú que has estado sometido a algún yugo de la esclavitud. Tú que crees que ya no hay ninguna otra opción. Tú que crees que ya no hay posibilidad. Yo te puedo asegurar y te puedo decir que para nuestro Dios no hay nada imposible. Para ti es este mensaje, para ti que creías que ya no había opción, para ti que creías que ya no había salida, para ti que creías que todo estaba acabado, para ti que creías que ya no había otra oportunidad. Dios está aquí para decirte: yo me abro camino en medio de las circunstancias, yo me abro camino en medio de la adversidad. Yo puedo abrir incluso el mar y hacerte cruzar y acabar con aquel problema. Para ti es esta palabra, para ti que en la semana estuviste diciéndole a Dios: ya no puedo continuar, me he cansado, se me han acabado los recursos y se me han acabado las fuerzas. Yo te puedo decir que tenemos al Dios que da los recursos y que da las fuerzas, al Dios que renueva las fuerzas, al Dios que obra en nuestras vidas. Dios, te damos muchas gracias, Padre. Si alguno, hermano, Dios ha hablado a su vida, yo le invito a que pase a este lugar. Dios quiere hablar a su corazón, Dios quiere hablar a su casa aún. Dios tiene un milagro preparado para usted, hermano. Siga caminando. Dios tiene un propósito aún, hermano. Siga caminando. Ese mismo viento que abrió aquel mar, hermanos, es el Espíritu Santo en nuestras vidas que puede cambiar la adversidad. Yo creo que Dios aún tiene un milagro, hermanos. Pase, hermano. Si Dios has hablado para ti en esta hora, pasa, que queremos orar por ti. Queremos orar por ti, hermano.